Tenemos que el capítulo 11 de la carta a los Hebreos es conocido como el capítulo de los héroes de la fe, los héroes de la fe. En todo el capítulo 11, el autor va a hablar de algunos personajes históricos, tanto del Antiguo Testamento, y va a hablar de algunos otros personajes un tanto desconocidos quizá por algunos, pero va a introducir cuáles fueron los actos de fe por los cuales él los incluye acá en el capítulo 11. Hemos visto de que en el resto del libro, de la carta de Hebreos, el autor ha dicho, crean siempre en Dios, fielmente y firmemente. No sean como el pueblo de Israel, que viendo las obras de Dios, dudaron de su poder. Pero entonces no todo es negativo, no todo es exhortación en esta carta de manera negativa, ¿no? Para que no entendamos la palabra exhortación como algo meramente negativo, sino también como algo muy positivo. Entonces, en el capítulo 11 de los héroes de la fe, empezamos viendo en el capítulo 1 en adelante, va a decir lo siguiente, Hebreos 11, verso 1 en adelante. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe apunta hacia el futuro, pero en el mismo capítulo, dos versos más abajo, también apunta hacia el pasado. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, vamos a entender esto. Mis hermanos, nosotros no sabemos qué sucederá el día de mañana. Lo que sí tenemos seguro, o en lo que sí hay seguridad, es que Dios estará con nosotros. Porque desde un inicio, cuando el Señor le hizo la promesa a Abraham de que le daría una nación tan grande, una de las promesas del Señor es que Él estaría con su pueblo por siempre y para siempre. Mire lo interesante. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera, hay seguridad de lo que esperamos nosotros, de nuestra esperanza, hay una convicción de que el Señor Jesucristo volverá, eso es seguro. Eh, Hay una seguridad de que la iglesia será llevada a los cielos juntamente con Cristo, eso es segurísimo y no puede haber duda en ello. Entonces, Hebreos capítulo 11 verso 1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella, hablando de la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, fe apunta hacia el futuro, la seguridad y la convicción que tenemos de que el Señor volverá, de que el Señor vendrá por su iglesia, pero también tenemos la seguridad y plena convicción de que el Señor, por medio de su palabra, creó el universo. No hay lugar a dudas en esto. No hay lugar a dudas. La fe es la convicción de lo que esperamos, pero también de lo que no se ve. Y que por fe nosotros creemos y sabemos de que el Señor mismo fue quien creó el universo. Ahora, dice que por la fe alcanzaron testimonio los antiguos. Ahora, la fe, hermano, ¿qué es fe? Es algo que nos ayuda a confesar de que creemos en Dios. La fe es una seguridad, nos ayuda a estar seguros de lo que esperamos, de lo que nosotros creemos. Yo creo en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el que ha de venir por su iglesia. Eso es una seguridad que yo tengo. Y tenemos certidumbre por medio de la fe. Y la certidumbre es algo que no da lugar a dudas. Estamos eh, creyendo firmemente de que esperamos al Señor. Y asimismo, la fe nos ayuda a entender, ya, nos ayuda a entender. Usted dice, hermano, ¿y cómo se creó el universo?
porque yo escucho que la teoría del Big Bang, que la teoría del átomo, que la teoría de la evolución, ¿cómo es que se creó el universo? Bueno, Hebreos capítulo 11 verso 3 le dice de que fue por medio de la palabra de Dios. O sea, aquí no nos vamos a enfocar en este momento en el eh, cómo lo hizo, o sea, cuál fue el medio que utilizó el Señor para crear el universo, sino que lo que nos importa acá es la fuente primaria de quién hizo el universo, y ese es Dios. ¿Cómo lo hizo? Bueno, sabrá Dios cómo lo hizo, ¿no? Puede ser un tema a discutir en el futuro, pero lo que nos importa acá es saber de que fue Dios quien creó el universo. Ahora, tenemos a partir de ahí en adelante, al menos los ejemplos de Abel, Enoc y Noé. Quiero que leamos, antes leamos lo que dice el verso 4 en adelante. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Acá hay algo interesante en la vida de esos tres hombres. Tenemos primeramente a Abel, tenemos a Enoc y tenemos a Noé. ¿Quién fue Abel? Bueno, Abel es hijo de Adán y Eva. Pero ¿qué es lo que nosotros recordamos hasta el día de hoy de Abel? Bueno, recordamos de que Abel dio una ofrenda y dio de lo mejor que él tenía. También tenemos y recordamos a Caín, que Caín dio una ofrenda, pero no dio lo mejor, dio algo que no era tan grato ante los ojos de Dios. Han pasado más de 6.000 años y la ofrenda que ofreció, valga la redundancia, a Abel, hasta el día de hoy nosotros lo seguimos recordando. Por eso dice el pasaje en el verso 2 que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hasta el día de hoy se sigue recordando el acto de fe de Abel. Abel dio una ofrenda aceptable a Dios. Entonces, hay una pregunta acá en esto. ¿Cómo nosotros agradamos a Dios? En primer lugar, con una ofrenda aceptable. No, y esto lo hemos dicho ya en las reuniones pasadas, no se trata de dar más dinero, sino se trata de que lo demos con agrado, que lo demos de corazón, que lo demos sinceramente para Dios. Entonces, ¿cómo nosotros agradamos a Dios? Abel nos muestra que es por medio de una ofrenda aceptable. El autor de los Hebreos ha dicho, un corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado. Entonces, de esa forma, nosotros damos a mostrar nuestra fe. Pero también Enoc. ¿Quién fue Enoc, hermanos? Bueno, el Antiguo Testamento lo único que nos dice de Enoc es y caminó con Dios. Y no hay más. Pare usted de contar de la historia de Noé. No va a encontrar mayor cosa en el Antiguo Testamento. Simplemente Enoc caminó con Dios. Era un hombre justo, era un hombre recto. Entonces, si usted tiene fe, si nosotros como creyentes tenemos fe, ofrecemos una ofrenda aceptable a Dios con un corazón contrito y humillado y vivimos como hombres justos en esta sociedad. Y luego está el ejemplo de Noé, donde toda la tierra, en toda la tierra había maldad y Noé era un hombre justo y obediente a la voz de Dios.
Dios le dijo a Noé, dile a estos hombres de la tierra de que entren al arca, porque yo la destruiré con una lluvia, con el diluvio. No había llovido antes en la tierra. Cuando Noé entonces escucha de que caería agua de los cielos, y esto no ha sucedido en la historia, al menos en esos primeros años, Noé dice, vamos a creer y vamos a obedecer lo que se nos está diciendo. Y Noé les predica a aquellos hombres y ellos no creyeron, pero Noé fue obediente a la palabra que el Señor le había encomendado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos agradar a Dios? Con ofrendas aceptables, con un corazón sincero, contrito y humilde, humillado ante Dios, siendo hombres y mujeres que vivamos justamente y rectamente ante la sociedad y delante de la presencia de Dios, y siendo obedientes a su palabra. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Obediencia a Dios. Entonces, amando a Dios y amando a nuestro prójimo, somos obedientes al mandamiento que Dios nos pide y encarga. Entonces, mire qué interesante, ¿no? Los ejemplos de estos tres hombres. Y va a seguir diciendo el pasaje. Ahora habla de Abraham. A partir de ahí habla de Abraham y dice del verso 8 en adelante. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Estoy en el verso 9 de ahí mismo del capítulo 11. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Verso 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que le había recibido y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Aquí hay algo bien importante y se va a hablar de la fe de Abraham. Hasta el día de hoy, ¿cómo se le conoce a Abraham? ¿Como el padre de qué? De la de la fe. fe. El padre de la fe, ¿no? El padre de la fe. Viene Dios y Dios le hace una promesa a Abraham. Le dice, te voy a dar una gran descendencia. Pero hay un problema. La edad de Abraham cuando recibe la promesa de Dios era de 99 años. La edad de Sara era más de 90 años. Y el mismo pasaje de la Biblia dice, y el tiempo de las costumbres de las mujeres, dice el texto hablando en un eufemismo para no decirlo tan tajante, dice, ya había cesado. O sea, Sara no podía concebir hijos a esa edad. Aparte de eso, sumémosle otro problema. Sara era estéril. Sara era estéril. Tenemos varios problemas. Número uno,
la esterilidad de Sara. Número dos, el periodo en el cual la mujer podía quedar embarazada había cesado. Número tres, la edad que tenían estos hombres. Hoy en día, si una mujer se pasa de los 30 a 35 años y es su primer embarazo, se considera como un embarazo de riesgo. Hay un gran riesgo de que o pueda morir el niño, el bebé, o muera ella en el parto. Eso es muy complicado. Ahora imagínese usted a una anciana, 90 años. Pero aquí está lo increíble de esto, ¿no? Porque Abraham, aún sabiendo de la esterilidad de su mujer, sabiendo de la edad que tenían y que biológicamente pudiera ser imposible, Abraham creyó a Dios y se le fue contado por justicia. Abraham viene y dice, Dios, creo en tu palabra. Yo creo que lo que tú has dicho es cierto. Génesis capítulo 12 dice que Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham, ¿qué hizo? Agarró sus maletas y se fue. Se fue de su tierra. Le creyó a Dios. Pero luego de que Abraham le cree a Dios, le dice, Dios, yo creo en tu palabra, pero dime cómo, cómo va a suceder esto. Dios toma a Abraham y le dice, quiero que mires al cielo y cuentes las estrellas. Si tú las puedes contar, sabrás qué tan grande será tu descendencia. Yo no sé si usted en algún momento se ha puesto a contar las estrellas. Yo he querido hacerlo, ¿no? Y siempre sucede de que vamos contando una, dos y luego aparece otra y nunca la podemos contar. Nunca. Así fue la descendencia de Abraham. Ahora, de Abraham nace Isaac, pero había otro problema con Isaac. Rebeca también era estéril. Y Dios también le hace la promesa a Isaac y le dice, te he de dar una gran nación. ¿Y cómo no? Si también mi madre era estéril y ahora mi esposa es estéril y tú has venido diciendo de que vamos a tener una gran nación, creo en tu palabra. Y de Isaac ya le nacen dos hijos, ¿no? Los gemelos, Jacob y Esaú. Y Jacob va a tener 12 hijos entre Raquel y Lea. Tiene esos 12 hijos, pero dentro de esos 12 hijos había uno que no era tan querido, que es vendido por sus hermanos, y ese es José. De esos doce hijos que tuvo Jacob, que luego se le fue cambiado su nombre a Israel, surgieron las 12 tribus de Israel y a partir de ahí la gran nación de Israel, innumerables hijos de Israel, pero de la tribu de Judá, mire lo interesante, de la tribu de Judá vino el Salvador. Lucas capítulo 1 y capítulo 2 habla de cómo los pastores estaban y cuando vieron a los ángeles decían, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, porque nos ha nacido el Salvador del mundo, proveniente de la tribu de Judá, proveniente de su padre Jacob, proveniente de su padre Isaac, proveniente de su padre Abraham. Dios cumplió su promesa. Ahora, mire lo interesante de lo que está haciendo el autor. A nosotros nos ha dicho, no duden de Dios, no duden del poder de Dios. Sí, para un botón les diría, para una muestra de ello, miren la historia de Abraham, con tantas dificultades y cómo Dios cumplió su promesa en medio de las pruebas. Se le promete una tierra, se le promete un hijo, pero lo interesante de eso es que en medio de esa promesa, luego que Abraham ya tiene a su hijo Isaac, Dios viene y le dice, dámelo en sacrificio. Si era un único hijo, y Abraham, yo no puedo imaginar lo que sintió Abraham.
O sea, Dios, tú me estás diciendo de que me vas a dar una gran nación y el hijo que me has dado, ahora lo quieres en sacrificio. O sea, ¿cómo está lo que estás pidiendo, ¿no? O sea, ¿cómo entender a Dios? Y Abraham obedece. Abraham va, no le importa. Y va en el camino y Isaac le hace la pregunta, Padre, ¿y qué vamos a ofrecer? Y en el corazón de Abraham surgen, ¿no?, las palabras, Dios proveerá, Dios proveerá. Y cuando ya estaba Isaac en el altar, listo para ser sacrificado, conocemos la historia, ¿qué sucede? Ve a Abraham a un cordero atorado en un arbusto y Dios proveyó para que él pudiera ofrecer un sacrificio. Mire lo interesante acá también. En el verso 13 dice que conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿A quién se le prometió una gran nación? ¿A quién se le prometió una gran descendencia? ¿Qué hombre estamos viendo? Abraham. Ahora la pregunta es, ¿Abraham vio toda esa gran nación? No la vio, no la vio. Murió sin haber recibido lo prometido. Luego surge su hijo Isaac. ¿Vio Isaac a su nación? No la vio. Luego viene Israel, Jacob. Tiene a sus 12 hijos. Bueno, ya va aumentando el número, ¿no? Pero no ve toda la nación que se viene después. Hermanos, ellos confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Mira lo interesante, ¿no? Nosotros estamos solamente de paso sobre la tierra. Como dice un canto, este mundo no es mi hogar. Estamos de paso nada más. Lo importante acá es que nosotros ya hemos recibido lo prometido. Nosotros ya creemos en Jesús. Lo que nosotros esperamos es su regreso. Y eso a usted y a mí nos debe de llenar de fuerza y de valor para enfrentar esta vida. ¿Qué importa si usted pierda o que usted pierde su hogar, pierde su trabajo? Puede perder lo que usted pueda perder, pero lo que no debe perder es la fe, la esperanza, porque en este mundo solamente somos peregrinos. En medio de la promesa que Dios le hizo a Abraham, que le daría un hijo, Dios le dice, dame a ese hijo. Si usted solamente tiene algo valioso para usted, y lo veíamos en el capítulo 10, ¿qué es lo que tiene más valor para Dios? ¿Nuestras propiedades terrenales o lo celestial? Y decía el autor, no se enfoquen en lo de esta vida, enfóquese en lo eterno, enfóquense en lo que ha de venir, en lo que durará para siempre. Entonces, vemos la fe de Abraham, vemos cómo está relatado, de que estos hombres murieron y confesaron de que esperaban algo mucho mejor y que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. No dudaron de lo que Dios podía hacer, no dudaron del poder de Dios. Y acá está el punto. ¿Ha dudado usted de lo que Dios puede o puede dejar de hacer en su vida? ¿Ha tenido usted esos momentos de duda en el que dice, ¿y será que Dios puede librarme de esta situación? No hay lugar, hermanos, para que nosotros dudemos de lo que Dios puede dejar de hacer o puede hacer. No, no es posible que como creyentes en Jesucristo nosotros dudemos de Dios. Y por eso el autor dedica un capítulo completo para hablar de la fe y decir de todos estos hombres que no fueron perfectos, que dudaron en su momento, pero que vieron
cómo creyeron en Dios y Dios al final cumplió en otro tiempo y ellos no lo vieron, no lo recibieron, sino que solamente lo saludaron y lo vieron de lejos. Pero seguimos, porque luego de eso está el ejemplo de Isaac, Jacob y José. Sigue diciendo a partir de ahí, del verso 20 en adelante. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Ahora, recordemos la vida de estos hombres. Recordemos la vida de estos hombres. Dice que por la fe Isaac bendijo a Jacob. Los que tienen fe, note usted, reciben la bendición de Dios. Los que tienen fe reciben la bendición de Dios. Ahora, hablemos de la historia de José rápidamente. ¿Qué pasa con José? ¿Lo querían sus hermanos? No. Cuando están en el campo, ¿qué hacen con José? Lo meten a un pozo. Luego venían unos hombres que iban en camino hacia Egipto. ¿Y qué hacen los hermanos de José? Lo venden. ¿Usted cree que si a usted, sus hermanos, le hacen una acción como estas, le dolería? ¿Lastimaría su corazón? ¿Que su propia familia se porte mal con usted? ¿Qué pasa, no? José es vendido por sus propios hermanos, se lo llevan. Luego los hermanos llegan con su padre y le dicen, unas bestias han matado a tu hijo en el campo y solo hemos encontrado esta túnica de colores, una túnica manchada de sangre que era de tu hijo José. José es llevado a Egipto. José está en Egipto y recibe bendición. Miren lo importante, porque José, después de estar en la cárcel, llegó a ser gobernador de Egipto, llegó a estar en una posición importante. ¿Y por qué fue esto? Porque él tenía fe. Y porque cuando en la tierra donde habitaban sus hermanos y su padre había escasez, fueron a Egipto y José les proveyó de alimento. Luego José hace algo interesante, ¿no? Que manda a que le pongan una copa en el saco de su hermano menor Benjamín y dicen, este se va a quedar acá en Egipto para que llegara su padre y cuando llega su padre, José no resistió más y él echó a llorar y perdonó a su familia. Si a usted le han hecho algo fuerte que usted dice, ¿y cómo voy a perdonar lo que me hicieron? La fe de nosotros necesita ser fortalecida. Porque los verdaderos hombres de Dios demuestran amor y perdón. Aunque duela, aunque cueste perdonar, los hombres y mujeres que tienen fe aman y perdonan. Decía Jesucristo, ¿por qué ustedes aman a sus amigos? ¿No hacen esto también los pecadores? Solo perdonan a los que lo aman. ¿Por qué no hacen esto también los pecadores? Y Jesús viene y eleva el estatus y dice, amen también a sus enemigos. Perdonen a sus enemigos. Porque al final de cuentas, el capítulo 10 de Hebreos dice, porque mía es la venganza. Mía es la venganza. Los hombres que tienen fe confían en Dios en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. ¿Dónde estaba José mientras sus hermanos estaban en su tierra, en la cárcel? Pero en medio de ese proceso, estando en la cárcel, José confiaba en Dios.
No le importó el lugar, no le importó la circunstancia. José confiaba en Dios. Y me faltó un punto más, el punto de que los que tienen fe son fieles a Dios. José estaba en la casa del principal de Egipto y la mujer quería estar con José. Y José dijo, ¿cómo voy a pecar de esta manera ante Dios? Su fidelidad estuvo presente. Entonces, hermanos, la fe nos lleva a recibir bendición, nos lleva a demostrar amor y perdón y nos lleva a confiar en Dios en cualquier lugar en donde estemos y en cualquier circunstancia que enfrentemos. Pero luego se habla de Moisés y vamos a hablar en el verso 23 en adelante. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. No temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Ahora, Moisés nace en una época o en una temporada donde el rey había mandado a matar a todos los niños hombres que habían nacido en el pueblo de Israel, porque tenía temor de que se multiplicara el pueblo. Entonces, la madre de Moisés lo esconde por 3 meses y luego de 3 meses ya no sabe qué hacer con Moisés y lo deja ir por el río. Pero la hija de Faraón estaba bañándose en el río cuando ve una canasta y agarra a Moisés, lo adopta. Esta es la forma en cómo salva a Moisés. Moisés entonces crece en Egipto, crece en la casa del rey. Y como él crece en la casa del rey, como la hija del faraón lo adoptó, Moisés tenía todos los privilegios de un egipcio. Moisés tenía todo en la casa del rey de los egipcios. No le hacía falta nada. Sin embargo, Moisés no era un egipcio. Estaba en Egipto, pero no era un egipcio. Algo muy similar a como Jesús dice, yo te ruego por ellos que están en el mundo, pero no son del mundo, no pertenecen ahí. Sucede algo interesante con Moisés, y es que Moisés ve como un egipcio estaba matando a un hebreo, y Moisés mata al egipcio, y él huye de Egipto. Luego, estando él en su tierra, andando él en otros lugares, Dios lo llama. Dios le hace el llamado a que vaya y regrese por su pueblo y los libere. Pero hay algo interesante en medio de todo esto, que aunque Moisés creció en Egipto y pudo haber tenido todos los privilegios de Egipto, él renunció al mundo. Y la fe entonces a nosotros nos mueve a renunciar de todas las cosas del mundo. La fe nos conduce a renunciar del placer de este mundo. La fe nos ayuda a renunciar a todo aquello que es temporal. La fe nos ayuda a renunciar a todo lo que nosotros podamos adquirir en este mundo, porque al final de cuentas no es a este mundo al que pertenecemos. Por la fe, Moisés dice que escogió,
ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites que le ofrecía la casa del rey en Egipto. Moisés enfrentó las pruebas para agradar a Dios y Moisés obedeció a Dios en medio de un mundo perverso. Ah, entonces Moisés, mis hermanos, Moisés renunció prácticamente a todo lo que había en Egipto por tal de agradar a Dios. A Moisés no le importó los deleites que había en la casa del rey, sino que obedeció a Dios en medio de ese mundo tan complicado. Entonces la fe nos ayuda y nos demuestra, nos pone el ejemplo el autor de que la fe nos hace renunciar a todo lo temporal, nos ayuda a enfrentar las pruebas para agradar a Dios y que nos lleva a obedecer a Dios en medio de un mundo perverso. Pero luego en el verso 30 y 31 habla del pueblo de Israel. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Mire, el pueblo de Israel, por tener fe, cruzó el mar rojo. ¿Estaría usted parado frente a un mar y que el mar se abra? Y uno dice, eso solamente es Dios. Creemos en que es el poder de Dios. Pero también, mire lo interesante, ¿no? Que rodearon por 7 días los muros de Jericó y cuando fue el momento indicado, ellos sonaron las trompetas y los muros de Jericó cayeron. Por la fe es posible superar cualquier obstáculo. Esto nos demuestra, nos pone de ejemplo este pasaje. Y así como Rahab la ramera, que no formaba parte del pueblo de Dios, que ella aceptó a estos hombres en su hogar para que no los matasen, ella llegó a ser reconocida por Dios. Y es que los que tienen fe superan los obstáculos y vienen a ser reconocidos como hijos de Dios. Qué gran privilegio y qué grandes recompensas es tener fe en Jesucristo. Nos ayuda a superar los obstáculos y nos ayuda a ser reconocidos para que ahora ya no estemos divididos ante la presencia de Dios, sino que podamos recibir la bendición, así como los hombres que hemos visto hace unos momentos. Pero también vemos los hombres de fe, de conocidos y desconocidos, porque mire lo que va a decir a partir del verso 32 al 40. ¿Y qué más digo? Entra el autor y dice, ¿qué más puedo decir? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Dice el autor, me faltaría el tiempo para poder hablar de las obras de todos estos hombres, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Otros han experimentado vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido.
proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Mire qué interesante lo que dice acá el autor. No tendría el tiempo, y precisamente yo también digo esto, ¿no? No alcanza una hora para hablar de la obra de fe de cada uno de estos hombres. Quiero mencionar dentro de ellos quizá dos de los más conocidos. Sansón. Cuando nosotros hablamos de Sansón, rápidamente pensamos en alguien más, Dalila, y decimos, pero si al final Sansón lo que hizo fue tener esa relación con Dalila y contarle su secreto a Dalila, y fue infiel a Dios, aunque él luchó contra los filisteos. Pero dice el pasaje, miren lo interesante, sacaron fuerzas de debilidad. ¿Qué le hicieron a Sansón cuando estaba en el palacio de este rey, de estos hombres que lo atraparon? Dice que le sacaron los ojos, ¿no? Y el pacto que tenía de no cortarse su pelo que habían hecho con Sansón, se lo habían cortado, ¿no? Y Sansón ya no tenía la fuerza que lo caracterizaba. Pero cuando a él lo tienen encadenado en unas columnas de ese palacio, Sansón dice, Señor, por una última vez, dame fuerzas. Y Sansón sacó fuerzas de debilidad y mató a muchos más enemigos, siendo débil que cuando andaba libremente con toda su fuerza. Qué interesante, ¿no? Gedeón. A Gedeón se le aparece el ángel de Dios y le dice, mira, el Señor está contigo y vas a luchar y vas a vencer. Y Gedeón dudando dice, te voy a poner una prueba para ver si es cierto que Dios está con nosotros. Voy a poner una malla y tiene que amanecer todo mojado menos esta malla para saber si Dios está con nosotros. Y sucedió al día siguiente que así pasó. Todo lo demás mojado y la malla que él tenía no. Luego dice, vamos a poner una segunda prueba porque puede que esto haya sido un producto de la casualidad. Ahora que solamente se moje acá donde tengo esta malla, pero que todo lo demás esté seco. Y así sucedió. Luego se le dice a Gedeón, ya que has comprobado que el Señor está contigo, vas a luchar, pero no vas a llevar a todo el pueblo. Solamente los que te sean dados por señal. Luego hacen un proceso para elegir a los hombres que han de ir a la batalla y solamente eran 300. Y con 300 se fueron a enfrentar con un ejército de más de 20,000 hombres. Parecería inaudito, imposible de que hayan podido vencer, pero Dios les dio la victoria. David en un momento llega con sus hombres y se dan cuenta que habían llegado pueblos extranjeros y habían matado a sus niños y se habían llevado a sus mujeres. Dice que ellos lloraron, pero luego de llorar confiaron en Dios y fueron en búsqueda, en rescate de su pueblo. Muchos de estos hombres de Dios murieron a espada, murieron aserrados, descuartizados, degollados. Muchos de los hombres de Dios han encontrado la muerte, pero creyendo fielmente en Dios. Muchos han dado su vida para alcanzar la resurrección. Otros que aunque ante el ojo humano las batallas parezcan imposibles, Dios les ha dado la victoria. Quiero una vez más leer lo que dice el verso 13, ya concluyendo, porque con todos estos murieron. Ellos murieron sin recibir lo que Dios les prometió.
pero vieron lo prometido a lo lejos, en el futuro, y aceptaron ser inmigrantes y refugiados en la tierra. Al lograr así, demostraron claramente que buscaban otra patria, porque si ellos hubieran estado pensando en el país que habían abandonado, habrían tenido tiempo de sobra para regresar, pero ellos aspiraban a una patria mejor, un país celestial. Por eso Dios no se avergonzó de ser su Dios y les preparó una ciudad celestial. Hebreos capítulo 11, mis hermanos, nos muestra que la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que nosotros no podemos ver. Los héroes de la fe vivieron confiando en Dios, obedeciéndole a Dios sin la necesidad de ver, porque ellos creían en las promesas de Dios. Así es, mis hermanos, como la verdadera fe nos impulsa a nosotros, nos anima a que actuemos con confianza, sabiendo que Dios siempre cumple, ha cumplido y cumplirá con su palabra. Si el Señor ha prometido regresar por su iglesia, a usted no le debe quedar ninguna duda, porque el Señor en su momento y cuando Él quiera, volverá. A usted y a mí no nos debe quedar ninguna duda de que el Señor es fiel a su promesa. Que si Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, Él estará con nosotros. Y que aunque en las pruebas usted se sienta ahogarse, y que en las pruebas, aunque usted sienta de que no puede más, y que aunque a usted le cueste perdonar, la fe nos invita a que podamos nosotros dejar todas nuestras cargas en Dios y creer en Dios y ser la luz del mundo. ¿Ha escuchado usted la frase ver para creer? Pues la fe no es ver para creer, sino es creer para ver lo que Dios ha prometido. Dios a usted y a mí, a través de Jesucristo, nos ha prometido un mejor lugar, una tierra, una nueva Jerusalén. Y quiero leer ese pasaje con ustedes para finalizar, que está en Apocalipsis capítulo 22. Vayamos a Apocalipsis capítulo 22. Y va a versículo 21, hermanos, perdón. Hebreos capítulo 21, verso 1. Y dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el capítulo 22, versículo 20, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, hablando de Jesucristo, ciertamente vengo en breve. Jesús dijo, regresaré por mi iglesia. Así que el Señor volverá y no hay por qué dudar.